Lo siento, pero no sé cómo entrar acá por la cámara. Pero bueno, No eh, importa, lo mientras vos escucho. veas está Los todo bien. escucho y los estoy viendo a ustedes. Exacto. Bueno, 2 minutos más y arrancamos. ¿Alguien que quiera Bueno, aportar algo más? Bueno, hola. Hola, ¿me escuchan? Ah, Hola. ah, Ay, ok. Hola, hola, ¿me Laura. escuchan? Rodolfo. Bueno. ¿Qué tal? Bueno, yo soy nuevo en el grupo, evidentemente ya tiene más experiencia ustedes. Yo les puedo decir lo que yo pienso de mí. Obviamente que cada uno tiene diferentes motivos del por qué estar así también. Yo era una persona de 85 kilos, vivía en otro país, hacía mucha gimnasia, cuando volví para acá, aumenté 20 más. Y tiene que ver también con un poco de la voluntad que tenga cada uno de modificar ciertas normas o ciertos costumbres. Por ejemplo, yo acá dejé de salir a correr, este, como en cualquier momento, a cualquier hora. este, Me llama mucho lo salado, por ejemplo, no me privo de ciertas cosas los fines de semana. Me cuido de lunes a viernes y no me privo de nada los fines de semana. Entonces, yo creo que cada uno sabe del por qué está en esa situación. Bueno, de eso vamos a charlar. Ok, 1 minuto más y arranco. ok. Bueno, yo quiero compartir un poco, no sé si se escucha. Sí, A ver. Erika. Hola, hola, yo soy Erika y, uy, culpa, qué palabra grande, ¿no? El peso no es tu culpa, es tu biología. Yo hice varios tratamientos y la palabra culpa es como muchas veces compararme con otros, es mi culpa porque no corro 5K por día, es mi culpa porque como tarde, es mi culpa porque bla, bla, bla. Y me gustó esto de la biología, ¿no? De que encontrar tanto la profesional que te guíe como la alimentación que se adecue a la biología, a los años que pasan, a que yo no puedo compararme hoy mi método de la alimentación a cuando tenía 20 que por ahí hacía dieta una semana y bajaba 5 kilos y hoy entre las hormonas, cómo mi cuerpo se acostumbró con un montón de dietas que por ahí le hice en el pasado, estrictas, o la dieta de la cebolla, come solo cebolla, o la dieta de, ¿no? Un montón de cosas. Y nada, también decir, ok, es mi responsabilidad cuidarme y es mi responsabilidad encontrar el lugar que se adecue a mi estilo de vida hoy. Y sacar esa palabra culpa, no, no es mi culpa, es lo que yo me hago responsable hoy de cómo abordar mi cuerpo y cómo amarme y cómo cuidarme. Eso es lo que me da el título. No sé si apuntaba a eso, entré un poquito tarde, pero eh, es por lo que estoy atravesando hoy y espero compartir y que todos nos llevemos un poquito de la masterclass hoy. Bueno, ¿cuál era vamos la a... pregunta? Perdón, porque yo justo entré más tarde a la que están refiriéndose todos, o cuál era la propuesta o la Sí, si premisa. crees que tu peso es tu culpa o no. Ah, ajá. hola. 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 Ah, hola, buenas tardes. Bueno, yo soy de Bahía Blanca. ¿Se escucha? Sí, sí, se Sí. escucha. Ah, ¿qué tal? Yo soy de Bahía Blanca. Hola a todos. Yo pensaba, ¿qué pasa? ¿No? Todos comentamos en relación a tener peso de más. Digo, ¿qué culpa se tendría si lo pensamos al revés cuando uno tiene poco peso? Porque también hay personas que sufren, ¿no? Al revés, cuando tienen poco peso o tienen un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Qué pasaría ahí con la culpa? Hago esa pregunta. Mm. Bueno, vamos a ver qué hay detrás de todo eso. Sí. Bueno, ¿Puedo?
Ah, ¿vas a empezar justo? Bueno. Sí, decime, Victoria, ¿qué vas a decir? Algo que a mí lo que me pasó es que tuve una depresión importante. Ahora sigo medicada, pero la superé. Eh, la superé. Estoy mejor, pero durante todo ese periodo, que fueron casi 3 años, me abandoné por completo. Me dejó de importar y me dediqué a comer sin mucha conciencia de que yo comía y engordaba, ¿no? Y cuando empecé a sentirme mejor y me vi, eh, nos conocimos. Esa es mi historia, de que creo que tiene mucho que ver también con las emociones. Pero bueno, ya nos dirás vos. Exacto. Bueno, los voy a silenciar a todos y voy a arrancar, ¿sí? Y si ustedes quieren, me van preguntando en el chat y después obviamente vamos a abrir un espacio para charlar. Bueno, entonces, un poco el cómo pensé, el compartirles esto, vamos a hacer un pequeño recorrido que va a hablar de, por un lado, la genética, cómo funciona el cerebro y los mecanismos del hambre, qué tiene que ver la composición corporal y cuánto hay de el metabolismo en todo esto, ¿no? En la regulación del peso corporal. Y la primera cosa que por ahí todo el mundo piensa es que las cosas son heredadas de padres a hijos, ¿no? Y es lo que nos dicen siempre, ¿no? Bueno, si tu papá era así, vos vas a ser así. Y con el peso pareciera no ser la excepción. Y la realidad es que la genética, lo que nosotros llamamos, lo que se llama la herencia mendeliana, porque un señor llamado Mendel fue el que le escribió esta teoría, que es como decirles, bueno, si mi papá tenía ojos verdes, yo tenía un 25% de probabilidad de tener ojos verdes y se juntaron las cosas y los tuve, ¿no? En el caso del sobrepeso y la obesidad, la herencia mendeliana está presente y es como la tierra fértil donde algo puede crecer, ¿sí? O sea, no cualquier persona puede desarrollar obesidad y hay un terreno genético asociado. Además de eso, hay algo que se llama la epigenética, que son los cambios que se dan en mis propios genes por la interacción con el medio ambiente. Y eso también tiene un impacto enorme en el desarrollo del sobrepeso y la obesidad. Y no podemos dejar afuera el ambiente y la crianza como si tuviese un impacto igual de genético. Porque muchos de ustedes deben haber vivido el no podés dejar comida porque los chicos se mueren de hambre y tenés que terminarte el plato entero, aunque no tengas hambre. Y eso también nos impacta y nos cambia y afecta nuestros genes. Y estos son todos determinantes biológicos, ¿sí? Que yo no elijo y no puedo cambiar. Siguiendo un poco con esto, y esto es para mostrarles así como para decir, wow, hay 130 genes asociados al sobrepeso y la obesidad, ¿sí? O sea, no es que una alcanza para, no, no, hay combinaciones de 130 genes diferentes para que mi peso no sea el que debería ser, ¿sí? Y esto es así como un gráfico de todas las mutaciones que puede haber en un ser humano en relación a un único gen, que es uno de los que más conocemos en relación al por qué las personas desarrollan sobrepeso u obesidad. Y acá entra el tema de, bueno, hay una biología detrás de mi peso, ¿sí? Y esa biología
va a generar que haya una interacción entre mi sistema digestivo y mi cerebro, ¿sí? Que se intercomunican entre ellos y una intercomunicación entre mi tejido adiposo y mi cerebro también. Y todo esto, que así yo se los pinté como un dibujito, son hormonas que le pasan al cuerpo de un lado para el otro, que yo tampoco regulo, ¿sí? Y si bien a lo largo de los años fuimos cambiando definiciones y conocimientos, antes pensábamos que el problema solo estaba en el tejido adiposo. Y hoy sabemos que el tejido adiposo, aparte de estar ahí, es un órgano endocrino, o sea, secreta hormonas. Si hoy yo tuviese que decirles qué es la obesidad, les tengo que decir que es una enfermedad neurobiológica, donde cada vez sabemos más que los mecanismos que se alteran están en nuestro cerebro. Y nosotros no tenemos control sobre eso. Entonces, quiero como compartirles algunas cosas que tienen que ver con estos mecanismos biológicos y que me parecía importante que las puedan detectar. Y que en realidad todo esto que yo les voy a contar y los que son pacientes van a recordar que alguna vez yo hice estas preguntas, que es poder tratar de descubrir cuál es ese mecanismo o mecanismos que están actuando en cada uno de ustedes. El hambre no es solo la necesidad del alimento, existen distintos tipos de hambre. Entonces podemos hablar de que hay un hambre homeostático que va a estar manifestado por mi estómago vacío y que ese estómago vacío va a generar la secreción de una hormona, que es la grelina, que es la que le dice al cerebro, che, me falta energía. Entonces, como consecuencia de eso, si yo como, mi estómago se pone contento, deja de secretar grelina y empieza a secretar otras hormonas para decirle al cerebro que ya está, que tiene suficiente energía. Ahora, ojo con esto, porque el hambre homeostático no solo es el estómago vacío. Si lo que yo le doy al estómago no lo nutre, no le alcanza y tiene hambre igual. ¿Sí? Entonces, la calidad del nutriente también importa. ¿Por qué puedo comerme 2 platos de fideos pero no medio kilo de carne? O más de medio kilo. Porque ese nutriente genera un impacto en nuestra digestión que hace que hay cosas que entren más que otras. Y por eso podemos desarrollar el comer más volumen. La primera pregunta a hacerse es, ¿tengo hambre? ¿Percibo hambre? ¿Percibo esta sensación de que mi estómago está vacío? Porque las personas que se sobrealimentan, una característica es que nunca tienen hambre. ¿Sí? Y hay personas que sienten hambre todo el tiempo. Y ahí hay que empezar a separar si tengo hambre todo el tiempo, porque en realidad no estoy nutriendo mi cuerpo como debería nutrirlo, o realmente hay una alteración, que es que mi estómago se vacía demasiado rápido y por eso yo vuelvo a percibir hambre. Y esto es parte importante de lo que evaluamos los que nos dedicamos a la obesidad, porque necesito saber cuál es ese mecanismo que está alterado, porque el tratamiento es distinto. ¿Sí? Siguiendo con esto, hay una diferencia, todo el mundo habla de saciedad, de, bueno, ya estoy,
pero hay dos conceptos que son diferentes. Uno es la saciación y otro es la saciedad. La saciación es la capacidad de sentirnos llenos, de poder frenar. Y esa capacidad de frenar es distinto en cada persona y también está determinada por mi capacidad de estiramiento del estómago. Esto de si yo le doy más comida se va a estirar más y es un órgano elástico, lo cual también puede reeducarse esa percepción de la saciedad. Pero una pregunta importante es, ¿yo siento cuando estoy lleno? ¿Yo podría dejar comida en el plato porque me sentí lleno o sigo igual? Si lo que estoy comiendo es súper rico, aunque estoy lleno, ¿puedo seguir comiendo? Si alguna de estas cosas pasan, la saciación está alterada. La saciedad tiene que ver con no percibir hambre entre una comida y la siguiente. Y esa saciedad va a depender de un montón de cosas, pero principalmente de la calidad de lo que como. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la digestibilidad de la lechuga que del churrasco. Entonces, yo puedo llenarme de lechuga, pero no alcanzar saciedad nunca, porque a la hora la lechuga dejó de existir y vuelvo a comer. Distinguir la diferencia entre estas cosas permite también adaptar cuál es el tratamiento alimentario para cada uno y poder determinar desde ese lugar cuál sería la mejor elección. De más está decirle que las dietas no funcionan, lo que uno busca es construir un plan de alimentación adecuado a estos mecanismos que se alteran. Porque la premisa es no pasar hambre. Entonces, un poco es esto lo que les decía, o sea, lo que le pasa justamente a mi estómago va a depender del nutriente que yo le dé. Cuando ese nutriente es una proteína, el tiempo de digestión es más largo, me lleno más rápido y estoy saciado más tiempo. No es lo mismo comer una ensalada sola o incluso un plato de pastas. Entonces, la primera cosa, si yo tengo que pararme dentro de estos mecanismos biológicos, tienen que ver con, bueno, ¿cuál de estos tres mecanismos están alterados? O están todos alterados, ¿eh? O sea, puede haber como una combinación. Pero yo necesito trabajar por separado en cada uno. Y el tratamiento nutricional o farmacológico o quirúrgico va a estar asociado a esto. Necesito conocer qué le pasa a mi cuerpo para poder tener un plan de acción adecuado. Ahora, no todo se trata de nutrientes. O sea, no todo pasa por la comida. Ahora los invito a hacer esto para ustedes, no me lo tienen que compartir, ¿eh? Su peso sobre la talla al cuadrado. Esto determina un índice que se llama índice de masa corporal y que durante muchísimos años se ha utilizado para categorizar a los pacientes en normopeso, bajo peso, sobrepeso u obesidad. Me dan el ok cuando lo tengan, no les tienen que llevar mucho en la calculadora. ¿Estamos? Bueno, voy. Gracias por las manitos. Según el creador de este índice, que se llama Adolf Quetelet,
allá por 1920, eh, podemos decir que un paciente tiene normopeso si está entre 18 y 24,9, que tiene sobrepeso entre 25 y 29,9, menos de 18 es bajo peso y arriba de 30 podemos decir, o podíamos decir, que un paciente tiene obesidad. Y aprovecho para decir algo porque lo escuché. La gente no es obesa, la gente tiene obesidad. No nos define la condición una enfermedad. Ustedes no van por la calle y dicen, ese es asmático, ese es hipertenso, ese, no sé, ¿sí? Entonces, el cómo me trato también importa. Y sigo. La realidad es que, si bien el índice de masa corporal es algo estandarizado a nivel mundial y que se ha usado durante mucho tiempo, hoy, si yo tengo que evaluar a un paciente, lo que me importa es su composición corporal, no su índice de masa corporal. Porque la salud está acá. En cuánto músculo tengo, cuánta porcentaje de masa grasa tengo. Y otra cosa que es muy importante es cuánta grasa visceral tengo. Porque de acá se desprenden otras cosas. Nosotros tenemos dos tipos de grasa corporal. Una grasa que es subcutánea, que es la que tenemos debajo de la piel, y que esa grasa simplemente ocupa espacio. Y cuando mi cuerpo ya no puede almacenar ahí, porque ese placar se llenó, necesita ocuparlo en otro lado y se va a entre los órganos. Y entre los órganos no es solo tengo panza, es alrededor del corazón, es alrededor de cualquier órgano que habitualmente tiene grasa a su alrededor, básicamente porque la grasa nos protege. Si yo tengo un golpe, la grasa que rodea un órgano en realidad lo está protegiendo. Ahora, la grasa visceral no es como la que está abajo de la piel, es una grasa metabólicamente activa que me puede enfermar. Conocer todos estos tres parámetros hoy son vitales para determinar cómo estoy y para determinar cuál es mi objetivo. Mi objetivo principal es estar sano y eso es disminuir mi grasa visceral. Y después es bajar mi masa grasa total a un parámetro que está determinado, que es lo normal y es distinto para hombres que para mujeres. Las mujeres tenemos más grasa corporal que los hombres, ¿sí? Entonces, si yo mido todos estos componentes que muchos de ustedes que son pacientes se hacen InBody, que es el estudio de composición corporal, en realidad hay valores de normalidad para peso normal, sobrepeso u obesidad en las mujeres y en los hombres en formas diferentes. Y acá surge algo que es recontra importante. Como esto es un equilibrio entre componentes, yo en realidad lo que busco es que el cuerpo tenga más masa muscular que masa grasa. Pero no que la grasa desaparezca, porque en la grasa pasan un montón de procesos metabólicos que tienen que estar ahí. Ahora, si alguien no tiene músculo, puede tener normopeso y tener tanta grasa que es lo mismo que alguien que tiene obesidad. Por eso, medir la composición y saber dónde estoy parado es tan importante. Puede haber personas que tienen sobrepeso para el índice de masa corporal, pero si yo les mido el porcentaje de grasa, en realidad es como si tuvieran obesidad. Y la grasa enferma, la grasa es inflamatoria. La obesidad es una enfermedad inflamatoria crónica de bajo grado, le decimos nosotros, porque no es como me inflamé y me duele, pero que le pasan un montón de cosas al cuerpo adentro. Y saliendo un poco de
justamente lo asociado a lo alimentario y al qué le pasa a mi cuerpo, acá juega el metabolismo. Y también es importante entender que cada cuerpo gasta energía de una manera diferente. Entonces, yo puedo comer re bien y no bajar de peso. Y el problema puede estar acá. Y un dato que quiero que se lleven y que me parece el más importante en relación a esto es cómo el cuerpo gasta energía. Con mucho se ha hablado esto de lo que se llama la tasa metabólica basal, que nosotros le decimos que son los gastos fijos, que es básicamente cuánto gasta mi cuerpo en calorías por existir, ¿sí? Eso representa un montón de nuestro gasto. Ahora, si yo no me muevo nada, los gastos bajan. Hay un gasto que está asociado a el comer, ¿sí? O sea, cuando yo como, en realidad estoy generando un gasto energético que se llama termogénesis inducida por la dieta. Si yo no como, en realidad le estoy sacando gasto a mi metabolismo y lo hago más lento y gasta menos. Y después tengo un gasto que es por actividad física, que es lo que nosotros llamamos el gasto variable, que habitualmente, para el que no es que se mata entrenando, debería representar entre un 20 y 30% del gasto. Ahora, es importante conocer mi gasto. ¿Por qué? Porque si mi cuerpo no gasta, y yo voy a tener que hacer algo para que gaste, y no hay forma de cambiarlo el metabolismo, necesito que gaste. ¿Se entiende? ¿Alguien me quiere preguntar algo de esto? ¿Y cómo sabes, por ejemplo, gasto por actividad física? ¿Cómo sabes cuál es el porcentaje según el cuerpo? Porque yo creo que no somos todos iguales. ¿Cómo sabes cuál es el adecuado para cada uno? O sea, ¿hay una fórmula? ¿Es a medida que uno lo hace? Hay una Eh, fórmula eh, que en realidad tiene que ver con dos cosas. Primero, para que tu cuerpo gaste, tiene que aumentar tu frecuencia cardíaca. ¿Cuánto debería llegar esa frecuencia cardíaca? 220 menos tu edad. ok. Ahora, dependiendo de cuánto yo quiero gastar, es el tipo de ejercicio que tengo que hacer en la intensidad. Ah, me encantó. 220 menos mi edad. Es la Ok. frecuencia cardíaca que vos deberías alcanzar con el ejercicio. Ojo, esto es, o sea, en tu caso recontra sí, porque nos conocemos, no es para cualquiera, ¿no? O sea, alguien que tiene enfermedad cardiovascular, hipertensión, o sea, hay que ajustar un montón de cosas. Esto es Ok. individuos sanos, Ok. ¿sí? Y también obviamente que habla de la adaptación, ¿no? O sea, el que está desadaptado a la actividad física probablemente no esté para esto tampoco, pero... Te Ok, te es estoy decir que respondiendo a vos que yo ya sé que vos vas al gimnasio. O sea, en tu caso sí. Es decir, que mínimamente si yo quiero quemar esas calorías, tendría que, cuando voy a la cinta, por ejemplo, que mis pulsaciones lleguen a 180. Ok, ok, ok. Sí. Bueno, y más allá del gasto, está el cómo mi cuerpo utiliza la energía. Y esto también es otra cosa que es clave. ¿Sí? Nuestro cuerpo necesita un combustible, la glucosa es uno de ellos. No quiero decir el más importante, pero es el que usamos habitualmente. Y es como una moneda de intercambio para generar energía. ¿Sí? O sea, en realidad yo como y mi cuerpo traduce todo ese alimento, lo va desarmando para generar moléculas de glucosa para que esa glucosa entre a la célula y se transforme en una fuente energética.
Ahora, la realidad es que nuestro cuerpo no es el único combustible que puede utilizar, ¿sí? O sea que en realidad nosotros podemos utilizar dos combustibles diferentes, que sería como el compararles el uso de un auto que ande a nafta o que sea eléctrico, ¿sí? La nafta sería como la glucosa y la electricidad sería algo que se llama cuerpos cetónicos, que en realidad deben haber escuchado la dieta keto, ¿sí? Que es que mi cuerpo, cuando no tiene glucosa para funcionar, genera otra fuente de energía que son los cuerpos cetónicos. Esto no quiere decir ni que uno es mejor que el otro, ¿sí? Pero son, digamos, mecanismos en los cuales yo les puedo brindar energía a mi cuerpo. Ahora, ¿qué pasa en lo que tiene que ver con el metabolismo que usamos todos, que es el de la glucosa, y cómo la glucosa se transforma en energía? El alimento entra a nuestro tubo digestivo, se va a digerir y se va a absorber, generando una elevación de la glucosa en la sangre. Esa glucosa se va a elevar dependiendo de lo que comí, ¿sí? Ahora, para que la glucosa pueda entrar a la célula y transformarse en fuente energética, necesita de la insulina. O sea, nuestro páncreas va a secretar insulina y la insulina va a ser como la llave que le abre la puerta a la glucosa para entrar a la célula. Esto pasa todo el tiempo en el cuerpo, cada vez que meten algo adentro, ¿sí? Ahora bien, esa glucosa, que es fuente energética, va a ir a diferentes células y dentro de la célula va a ir puntualmente a algo que se llama una organela, me estoy poniendo así como muy médica, que se llama mitocondria, que es la que logra transformar esa molécula en energía y esa energía se llama ATP. ¿Sí? Ahora bien, la capacidad que mi célula tiene de transformar esto en energía va a depender de cuántas mitocondrias tengo y cuántas están activas. Y la mitocondria se activa con el ejercicio, por lo cual, si yo no me muevo y no hago ejercicio, y mi capacidad de fuente energética está baja. Por eso les rompemos tanto con el ejercicio. Si yo hago ejercicio, este mecanismo es mucho más eficiente. Si yo no hago nada y mi cuerpo no gasta igual. Entonces no se trata solo de cómo se absorbe y cómo llega adentro de la célula, sino también qué hago yo para que eso genere la mayor energía y se gaste. Ahora bien, tiene que haber un equilibrio entre la glucosa y la insulina, ¿sí? O sea, mi cuerpo debería secretar la insulina suficiente para meter la glucosa en las células y que no haya de más. No haya ni de más glucosa ni de más insulina. Cuando la glucosa hay que guardarla en algún lado, ¿sí? Nuestros principales lugares de guardado, o sea, si esa glucosa que está ahí no se genera como un gasto energético, se va a almacenar. Y se va a almacenar en el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo. ¿Sí? Por eso en realidad, entre comillas, si yo como de más, o sea, si el volumen calórico excede y yo guardo grasa, porque en realidad la glucosa se transforma en triglicérido dentro del tejido adiposo y el tejido adiposo crece. ¿Sí? Ahora, esto es si todo anda bien. Cuando este equilibrio se rompe, que es algo muy frecuente en el sobrepeso y en la obesidad, lo que se produce es una resistencia a la insulina. La insulina, que debería ser la llave que le abre la puerta a la glucosa, no todas esas llaves funcionan. Entonces, no toda la glucosa entra a donde debería ser para transformarse en energía, por lo cual va a ir a acumularse en otro lado y va a generar hígado graso, resistencia a la insulina en el músculo y la glucosa no puede entrar y aumento más mi tejido adiposo porque va a ir a guardarse como
depósito. ¿Sí? Por lo cual va a estar todo interconectado entre cómo entró el alimento, qué produjo en mi cerebro, cómo se secretaron todas estas hormonas, qué hace mi cuerpo con esa energía, la gasta o la guarda, dónde la guarda. Como pueden ver, es un mecanismo que es extremadamente complejo. Y respondiéndole a Mabel, que dice que no puede caminar, eh, es cierto, no puedes caminar, pero tus bracitos funcionan igual. No necesito todo el cuerpo para hacer ejercicio. Yo puedo ejercitar por partes y funciona igual. Entonces, cuando hablamos de metabolismo, yo le llamo los ladrones del metabolismo o por qué mi metabolismo es lento, por qué mi cuerpo no gasta lo suficiente. Podemos en realidad tener diferentes causas. La pérdida de masa muscular, y por eso les hice foco en la composición corporal, es algo recontra importante. ¿Por qué? Porque en las personas que llegan a mí, que han pasado por muchas dietas, por muchos ciclos de descenso de peso bruscos, es muy probable que hayan perdido masa muscular en esos procesos. Y un cuerpo con menos masa muscular gasta menos. Además, en estos ciclos de dietas que desgraciadamente en otros tiempos eran extremadamente restrictivas, genera una adaptación metabólica del cuerpo, hormonal y biológica, en lo cual el cuerpo no solo queda con menos masa muscular y con más grasa, sino que además tengo más hormonas de hambre y menos hormonas de saciedad. En las mujeres, y depende de la etapa de la vida, podemos sumarles los cambios hormonales. La perimenopausia y la menopausia también vuelven más lento el metabolismo. Y si juntamos todos, tenemos una tormenta perfecta. Y esto es un poco lo que yo les quería compartir de esta parte, antes de empezar con otra cosa. Pero la conclusión que les quiero dejar es que no están rotos, están desadaptados o adaptados a un metabolismo que no está favoreciendo la pérdida de peso. Y antes de seguir con lo que les quiero compartir, quiero abrir un espacio de pregunten lo que quieran. Silenciosos están. Hola, ¿se puede? ¿Sí, obvio? Este, ahora que estás hablando de glucosa, ¿cómo se lleva con las personas que somos diabéticas, por ejemplo, y que estamos medicados para esa situación? En el caso de la diabetes pasan tres cosas que son particulares. Primero, la alimentación es clave para justamente hacer que mi cuerpo no secrete insulina de más, porque si mi cuerpo secreta insulina de más, guarda grasa. ¿Sí? O sea, este es el principal mecanismo por el cual, digamos, mi cuerpo se desadapta. Y eso es muy simple con la alimentación. Yo lo que necesito es que cuando coma, mi cuerpo no haga un pico de glucosa. Desde lo farmacológico, en la diabetes, hoy tenemos fármacos disponibles que logran que haya meseta y no haya picos. ¿Sí? Eh, y la tercera cosa que no sabemos por qué es que la adaptación metabólica que hace al cuerpo la diabetes, los pacientes con diabetes les cuesta mucho más perder peso que un paciente que no tiene diabetes. Y todavía no sabemos por qué. Ana, que levantaste la mano. Hola, gracias, buenas noches. Eh,
Me encantó, primero gracias y felicitaciones porque me encantó, me resultó muy interesante la clase. Cuando llegaste a la filmina anterior, a las conclusiones, expusiste cuatro, lo que culmina en Tormenta Perfecta. Yo atravesé las dos primeras durante muchos años pensando que era lo correcto, las dietas restrictivas y, eh, bueno, Los médicos también pensábamos que era lo correcto, ¿eh? bueno, me quedo más tranquila. Y ahora estoy atravesando la tercera, que es una cuestión de paso del tiempo y de naturaleza. Y ahora que estoy haciendo las cosas mejor que nunca, no tengo resultados, contrariamente a lo que me pasaba antes, que por ahí hacía esos desastres y estaba flaca, pero con poca masa muscular. Ahora que estoy manteniendo masa muscular, que hago ejercicio de fuerza, que voy al gimnasio día por medio, que levanto un montón de peso, estoy en perimenopausia. ¿Cuánto dura la maldita perimenopausia? ¿Cuánto tiempo es esta adaptación o este estancamiento? Eh, no, a ver, vamos a remirar un par de cosas ahí. La perimenopausia es una etapa de la vida que depende de cada persona, puede durar entre 5 y 10 años, hasta alcanzar la menopausia. ¿Sí? O sea que en realidad yo podría empezar mi perimenopausia a los 40, si voy a Ujú. quedar menopáusica a los 50. El impacto de cómo va cambiando las hormonas en el cuerpo es muy individual, ¿sí? O sea, hay personas que transitan la menopausia sin un solo síntoma y hay otros que están recontrasintomáticos, ¿sí? Eh, Hay algo que también es importante, que es que, por ejemplo, en esto que yo les decía de por qué el tejido adiposo también es importante que exista, es que, por ejemplo, los estrógenos se transforman en estrógenos activos en el tejido adiposo. O sea que hay una acción metabólica que gasta energía y que va a dejar de existir, ¿sí? Entonces, la realidad es que a medida que envejecemos gastamos menos, o sea, nuestro metabolismo gasta menos, entramos en perimenopausia, menopausia y nuestro metabolismo gasta menos. Y en esto que yo les decía de el gasto metabólico, en realidad la única forma de transitarlo es aumentando la intensidad del ejercicio. Que no significa entrenar 7 días, 3 horas, ¿eh? Pero es muy importante la adaptación de la actividad física a que realmente sea un desafío. ¿Por qué? ¿Qué hacemos habitualmente? Nos anotamos en el gimnasio y empezamos a hacer una clase. Y esa clase siempre es igual. Cuando tu cuerpo se adaptó y pasaste de la montaña de, che, esto no me duele todos los días, ya me dejé de morir, listo, tu cuerpo ya se adaptó. ¿Sí? Sí. Si ese hacer actividad física se une a yo estoy en el peso que quiero estar, eh, estoy manteniendo todo, digamos, en un equilibrio y no pasa nada con que mi actividad física sea siempre igual. Es como que estoy compensando ese metabolismo. Ahora, si lo que yo busco es la pérdida de peso, yo necesito que el cuerpo esté desafiándose, Ujú. ¿sí? Sí, Que si yo te tuviera que decir cuál es la mejor opción en esta etapa de la vida, el entrenamiento de alta intensidad. 20 minutos, 3 veces por semana, inicialmente sin carga y después aumentando peso en función de lo que vas tolerando. Pero es súper importante la adaptación del ejercicio, no es solo voy al gimnasio. sí, sí, la sobrecarga progresiva puntualmente. Mm. Sí, pero la Sí. intensidad, esto que me había preguntado Erika, de a dónde llega mi frecuencia cardíaca con el ejercicio, yo me tengo que cansar, Está ¿sí? O bien. sea, Sí, sí. si no, simplemente estoy manteniendo algo que no va a mover esa balanza, que yo odio ponerle el nombre de balanza, pero digo, ¿no? Es como ese equilibrio energético. Erika, Sí. Y un poco mi pregunta venía muy ligada a la de Ana,
con esto de la perimenopausia y la energía, ¿no? Y de las hormonas y de la testosterona y del estradiol y de la medicación. Yo recuerdo cuando cumplí 21 estaba haciendo el 75 Hard, que es ejercicio todos los días, una dieta súper restrictiva y como que algo, yo dije, ay, rompí algo, porque de repente se me fue la energía al piso. Y bueno, me he echado un poco con eso y con lo que vimos anteriormente, yo hoy estoy con energía. Bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer con todo esto de la alimentación que me dé energía? O sea, mi foco hoy es que mi cuerpo tenga más energía, más motivación, porque noto un cambio súper grande. Más allá de cuando uno va cargando pesos, es como una bolsa de papa, ¿no? 5 kilos, 10 kilos, bueno, etcétera, etcétera, y uno se siente más pesado, más cansado, ya no es lo mismo saltar de la cama con 2 kilos de más que con 10, ¿no? ¿Qué es lo que yo podría hacer con mi alimentación para tener más energía en esta etapa, ¿no? Que sé que estoy en la perimenopausia, que bueno, me estoy levantando de tener varios kilos arriba y de accionando en pos de mejorar mi calidad de vida mental, porque yo como le compartía a Carla, yo iba al baño y no me acordaba si me tenía que cepillar los dientes o si iba a hacer pis. Así de inflamado estaba todo. Hoy eso menguó un poco, pero estoy en la búsqueda de cómo incorporar energía. Eh, Viendo suplementos, por ejemplo, que dicen más oxígeno, más energía, más esto, más lo otro, probando, prueba y error, ¿no? Eh, ¿Qué es lo A que se ver, puede aportar? eh, a mí no me gustan, ya sabes que no me gustan hacer recomendaciones generales, porque Mm. cada caso, eh, nada, es único y lo que atraviesa ese cuerpo es único. Si yo tuviese que hacer una recomendación general, digamos, el concepto de lo que es la dieta mediterránea, que es alimentate de lo que viene de la naturaleza y aporta mucha fuente de omega 3, sería lo que seguramente le funciona a todo el mundo. Pero ojo, no estoy hablando de descenso de peso, estoy hablando de calidad nutricional, ¿sí? Eh, yo no soy pro suplemento porque sí, suplemento cuando alguien tiene un déficit, eh, pero bueno, a ver, estás haciendo una pregunta general que no quiero que se malinterprete para el resto. Ujú. Eh, ya hemos hablado qué necesitas vos, ¿sí? Así que Así que, lo voy a dejar esta pregunta para continuarlo en la próxima consulta. ¿Dani? bueno, Nos quedamos con la intriga. Hago una pregunta por mi mamá que está acá, pero como está del celu le cuesta como desbloquear. Le dio la glucosa 119, la médica clínica le dice que tiene diabetes, hoy de un endocrinólogo le dijo que tiene resistencia, le dieron la metformina, yo me acordaba que vos habías dicho que hay como un año, un periodo aproximado como para revertir eso y entiendo que es obviamente con una consulta particular, pero básicamente con cambio de hábitos y con profesionales que estén actualizados. Un valor de glucemia no hace un diagnóstico, Ok, ¿sí? Es una conjunción de valores entre glucemia y hemoglobina glicosilada. Si nos paramos solamente en la glucemia, entre 110 y 125 es prediabetes, ok. ¿sí? Pero, de vuelta, si la hemoglobina glicosilada es otro valor y la puede poner en una categoría de diabetes. Cuando la diabetes está asociada al peso, el descenso del 20% en un paciente con un diagnóstico precoz, o sea, me acabo de enterar, puede revertir o llevar a la remisión de la diabetes. ¿Sí? Hoy no, digamos, es difícil de algo que toda la vida dijimos que era una enfermedad crónica hablar de cura, entonces hablamos de remisión. ¿Por qué? Porque el condicionante, que justamente es el peso, si vuelve, volvemos a la misma condición.
¿sí? Perfecto. Entonces, con cambio de hábitos y algo farmacológico también podría ayudar, porque también la metformina Y basa en solvente o probablemente es. sí, pero la metformina le va a tratar la resistencia a la insulina, no el peso. Claro, claro, perfecto. Gracias. Voy a tomar la pregunta que dejó Cristian en el chat, que es ¿cuál sería el valor promedio de gasto calórico en reposo de un cuerpo sano según cada organismo? No hay un valor. O sea, el valor está determinado por la composición corporal de cada paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la masa muscular es la que determina ese valor. O sea, un cuerpo con mucho músculo gasta mucho más que el que no tiene. Entonces no depende de la estatura. ¿Sí? O sea, no es una cuestión de contexto óseo. Es una cuestión de composición corporal. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Bueno, les comparto por qué estamos acá. Em, a lo largo del tiempo y los años que vengo trabajando en esto, gran parte de lo que me doy cuenta es que eh, las personas no saben la razón de su peso. Y que en realidad esto, que por lo menos el cómo trabajamos en el equipo, hacemos en la primera consulta, entre la primera y la segunda consulta, porque también depende de los estudios que traen, es un proceso que está en nuestra cabeza, que son esas cosas que nosotros como vamos evaluando así, de complicaciones metabólicas, dónde se afecta, los mecanismos del hambre, la saciedad, es como un tipo un checklist que uno hace automático dentro de la cabeza, pero que no hay o sea, no podría devolverles esto en una consulta, ¿no? O sea, el decirles, che, mira, lo que te está pasando, más allá de que por ahí de alguna consulta se llevan esto de tenés el metabolismo lento o tenés el problema en el intestino, como creo que, bueno, Betiana y Dina también les pasa esto de tener sobrecrecimiento bacteriano, o sea, entender que está en algún lugar más que en otro, también existen las tormentas perfectas. Pero esto que a mí me hace y a las chicas del equipo les hace construir un tratamiento, en realidad, si ustedes conocieran mucho más de todo esto, serían más empoderados en las decisiones que toman, porque los harían entender el por qué vamos hacia un lado y hacia el otro. Y voy a tomar también esto que preguntó Cristian del gasto energético, que es algo que todavía no tenemos mucho en Argentina y que me propongo firmemente traerlo para el año que viene, es que el gasto energético, que es medible con un aparato especial, es el que en realidad nos diría cuántas calorías debería comer cada persona y además no solo cuántas calorías debería comer, sino qué tipo de alimento debería comer más que otro, porque el cuerpo gasta diferente el carbohidrato que la grasa y cada cuerpo hace algo distinto. Entonces, también esto influye en el metabolismo y en el cómo deberíamos comer. Así de complejo es, y eso es todo lo que pasa adentro de mi cabeza. Entonces, esto de repensar el camino es que hasta ahora seguramente les dieron un camino a seguir, pero nunca supieron cuál era el camino que debía recorrer y por qué. Parte de el por qué abandonamos tratamientos es que no entendemos para qué lo hacemos. Acá pregunta, Marce, si el cuerpo va cambiando la respuesta al cambio de rutina hacia la actividad física de forma que resulte más difícil ver los resultados favorables en la pérdida de peso. Sí, el cuerpo se adapta todo el tiempo. Es nuestro cerebro el que se adapta también. Entonces, la realidad es que no existe una dieta para todos y que hay diferentes caminos porque no todos somos iguales y en eso mi invitación es a recorrer un camino de autoconocimiento. Y eso es la razón
o el por qué, mejor dicho, nació La razón de tu peso. Y, y la realidad es que el libro que va a salir el mes que viene es un recorrido o sea, mucho más profundo de lo que pudimos charlar hoy en todo esto y que sí me gustaría compartirles, así como primicia, la introducción del libro, que esperen que voy a agarrar de acá, que es el por qué lo escribí y en realidad este libro que surgió eh, con un grupo de emprendedoras que me empujaron a escribirlo, les voy a compartir en realidad dos cosas, el prólogo y la introducción. Y el prólogo dice así: ¿quién no se ha peleado con el espejo? Es una batalla que libramos a diario. Por alta, por baja, por joven o por vieja. Siempre hay algo que corregir. Las de rulo se planchan y las lacias se hacen la permanente. Años cubriendo el cuerpo, para evitar ver tus piernas, tu busto, tu abdomen. Y claro, el peso, esa cifra que parece definir nuestro valor. Para eso llega este libro, para darnos una pausa, una tregua, y entender, como su título indica, la razón de tu peso. Estas páginas no son un manual de dietas, son una invitación a bajarte de esa balanza que tanto te castiga y analizar el verdadero peso, el de las emociones, la historia y los patrones que operan en tu cabeza. Es la puerta de entrada a un profundo cambio de mirada. ¿Qué darías por dejar de castigarte? Conocí a la doctora Carla Auna en un grupo de emprendedoras. Fuimos un trío inseparable, junto a otra empresaria, donde éramos sencillamente Carla, Vero y Caro, enfocadas en armar nuestros programas de formación. Allí en nuestro mundito supe de su gran proyecto. Recuerdo el café de un domingo donde hablamos de esta loca idea de convertir su conocimiento en un libro. La invité a sumarse a uno de mis cursos de escritura para darle forma y ella aceptó. Y con una disciplina de soldado siguió cada instrucción al pie de la letra, creando la obra en tiempo récord, lo que valió el mote cariñoso de Sarmiento. De esa disciplina y ese sueño nació la meta de presentarlo en la Feria del Libro de Buenos Aires. Y hacia allá vamos. Pero el mayor logro es personal. Al verla crear esta obra, ella, sin saberlo, hizo realidad un deseo mío. Transformó el rechazo de mirarme al espejo por compasión y alegría. Lejos de pelearme con mi cuerpo, hoy puedo comprenderlo, abrazarlo y agradecerle por tanto. ¿Qué darías por mirarte con orgullo? Y mi introducción a contarles el por qué dice así. A menudo me preguntan si mi libro nace de una lucha personal con el peso. La respuesta es no, pero sí de una lucha que comparto con muchas mujeres, la de no sentirse conforme con la imagen que devuelve el espejo. Crecí con una madre muy exigente que me inculcó un ideal de perfección, y aunque la balanza nunca fue mi problema, comprendo perfectamente las complejidades que atravesamos en relación a la mirada del otro y sobre todo a la nuestra. Créeme que comprendo plenamente la búsqueda de evitar el cuerpo que te haga sentir plena. Mi camino como médica no fue diferente. Siempre supe que quería ayudar a otros, pero no desde la magnificencia de salvar vidas, sino desde la intimidad de ser ese pequeño grano de arena que siembra una transformación. Por eso, mi primera especialidad fue medicina interna. Quería una mirada global, sentarme con mis pacientes y escucharlos, porque todo en la vida está conectado con lo que se expresa en nuestra salud. Fue así, en medio de mi vorágine laboral y al transformarme en mamá, que necesité buscar un equilibrio. Fue el destino que me trajo hasta aquí. Por casualidad o quizás no, una amiga me arrastró a especializarme en diabetes y luego fui yo quien la arrastró a ella a especializarse en obesidad y nutrición. Han pasado ya 15 años de ese comienzo y hoy este campo se transformó en un gran proyecto en mi vida. A lo largo de mis años he visto a mis pacientes transitar por innumerables procesos para bajar de peso, algunos exitosos, otros no tanto.
Cuando les pregunto por los tratamientos que han hecho, las respuestas son variadas. La dieta keto, la mediterránea, los batidos en polvo, la homeopatía, los preparados magistrales y un largo etcétera. Pero cuando la pregunta es, ¿cuál crees que es la razón de tu peso? La respuesta no llega y se hace un silencio. Parece una pregunta tonta, ¿no? Pero ¿cómo saber cuál es el mejor tratamiento para una persona si no conocemos la causa de fondo? Y así vas a la deriva, de dieta en dieta, sin comprender qué funciona y por qué. Mucho menos sabes qué hacer para mantener el peso que perdiste y nadie te ha dicho cuáles son los puntos claves que tenés que analizar para entender por qué no podés manejar tu peso. Por eso está La razón de tu peso. Este libro es una invitación a que revises los distintos factores que influyeron en que hoy tengas el peso que tenés. Es un análisis aplicable a cada persona, porque el problema no está en el número en la balanza, sino en cómo tu cuerpo regula tu peso corporal. Si comprendiéramos lo que hay detrás de esto, entenderíamos por qué la mayoría de las dietas fracasan. Entenderíamos que, si bien la alimentación es una parte importante, necesitamos hacernos cargo de muchos otros factores para lograr un equilibrio. No un equilibrio en la balanza, sino en una compleja red que regula nuestro peso. Mi propósito es que descubramos juntas qué hay detrás de todo esto. Recordá que este libro no reemplaza una evaluación médica individual porque sos un ser único, pero sí busca darte una mirada profunda sobre lo que podría estar pasándole a tu cuerpo. En cada capítulo te dejaré consejos prácticos y actividades para que puedas implementar. Por otro lado, te sugiero que completes las actividades que te propongo. Esto te permitirá conectar la información con tu propia historia y comprender mejor el origen de tus dificultades. Bienvenida a este viaje de autodescubrimiento. Bueno, Carla, vos no me podés ver, perdóname, pero yo quería decirte algo. Primero que te felicito por tu dedicación y no sé, por este libro que sacaste, que es fruto de todo el trabajo, ¿no? Y después de esta clase que fue maravillosa porque por lo menos yo en lo personal, he sacado algunos conceptos que los voy a poner en práctica, que son fundamentales, me parece. Por lo menos tomar conciencia de algo. Hoy tomé conciencia de algo. Bueno, te Me digo esto alegro. porque no me pueden ver. La verdad que estoy hasta emocionada, perdóname. No, por favor, Adri, Bien. gracias. Gracias. Y el paso que sigue es que la razón de tu peso se transforma en un programa. Y este programa es para mujeres y no quiero ser mala, pero el 95% de mis consultantes son mujeres. Y sé que están cansadas de no poder controlar su peso y que vivieron la frustración del efecto rebote una y otra vez. Por eso, si están cansadas de dietas mágicas y de tratamientos que solo ofrecen soluciones temporales, es tiempo de descubrir ese misterio que hay detrás en su cuerpo. Y esto es un poco, después se los voy a compartir por mail, el cómo trabajar en este programa, pero la idea es trabajar en grupo porque la comunidad suma durante 8 semanas, semana a semana conmigo, para poder desarmar todo esto que hoy les conté una partecita, ¿sí? Tiene 4 módulos, cada módulo tiene 2 encuentros y vamos a arrancar desde la historia y lo que nos pasa más allá de la balanza, a entender cuál es la biología y el metabolismo que funciona en cada una, cuáles son esos hábitos que necesitamos transformar más allá de la alimentación, pero además generar una alimentación a medida. Las que lo tienen ya lo tienen, pero las que no harán una serie de estudios que también les va a permitir interpretar clínicamente dónde están paradas y en dónde hay que accionar para terminar transformando esto en cuál es el mapa de ruta final a seguir. Esto es como el gran propósito que yo tengo de poder enseñarles a ser empoderadas, autosuficientes y crear un plan a medida para siempre. Basta de dietas. Para mí esto es una inversión transformadora y por ahí anda Ine, que es mi coach, que me ayudó a desarrollar todo esto. Y cuando pensábamos en qué valor tenía esto,
pensamos que 8 encuentros de 1 hora y media conmigo por semana a semana debería tener un valor parecido a eso, que implicaría menos de lo que sale una consulta conmigo y por encuentro. Y están acá porque esto es un lanzamiento y tiene un precio de lanzamiento y además, por estar acá, tienen otros bonus que van a ser 3 cuotas sin interés para todos, un 15% de descuento si se anotan antes del 30. Los primeros 10 inscriptos se van a llevar el libro físico de regalo y autografiado y todos van a tener el libro en formato digital. Así que están invitados, invitadas en realidad, a sumarse a un programa transformador que realmente creo que les puede cambiar la vida. Gracias por estar acá y espero que les haya sumado y que puedan empezar ese camino. Muchas ya están trabajando en ese camino, pero pienso que me encantaría como poder darles más que nuestro encuentro mensual. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Cómo están? ¿Cuándo comienza El este, 6 de esta... noviembre. ah, yo no estoy, pero uno puede incorporarse después. Va a quedar todo queda grabado en una Ah, ok. plataforma. Ah, ok. Perfecto, perfecto, O sea, gracias. si bien hay en ¿Va a los ser los encuentros, jueves? va a ser Pues todos los 6 jueves, ¿Tienes el horario, Carla, ya o todavía no? 19 horas. Mañana Genial. van a estar recibiendo por mail todo el Todo programa, o esto, sea, ok. el programa, digamos, desglosado, el link donde pueden encontrar toda la información y, y va a ser los jueves a partir del 6 de noviembre a las 19 horas. Eh, Intentemos que sea 1 hora y media, pero a mí me gusta charlar mucho, así que puede que sea. Depende de lo que ustedes necesitan. Dani puede dar fe de eso. Bueno, yo quiero agradecerte por tomar el tiempo de esto. El otro día cuando tuvimos la sesión, hice un montón de tratamientos y me quedé porque veo tu pasión, porque veo cómo no es que vendés un... Cuando la única herramienta que tenés es un martillo, todos son clavos, ¿no? Entonces el que vende la medicación ta, te dice ta. El que vende la pastilla la, te vende la. Y lo que yo encontré en este espacio fue algo integral. Obviamente que quiero el libro, obvio, ya, ya ayer. Y la dedicación, los mails después de tener esa primera entrevista, la dedicación de personalizar cada una de las cosas, de prestar atención desde dónde venimos, dónde estamos paradas hoy. Y nada, yo agradezco mucho eso, agradezco y no hay muchas profesionales que aborden este camino de esta forma. Yo pasé por un par hasta que llegué acá, ¿no? Y te agradezco por tomarte el tiempo. Qué bueno que hayas encontrado a la persona que te guía a escribir este libro, que lo primero que leíste me pareció maravilloso y ya lo quiero tener en las manos. Y obviamente me voy a sumar a las 4 semanas. Para, si me sumo a las cuatro 8 semanas, semanas. 8, pero tengo que ir a la consulta también. Y sí, señora, una cosa es lo Sí, son individual y cosas otra cosa es lo distintas. grupal. Son cosas Por favor. diferentes. Me encanta, me encanta. Alicia, Seguro. ¿qué quieres preguntar? Estás muteada. Los jueves, perdón, buenas noches. Los jueves a esa hora yo doy clase hasta fin de año. O sea que, ¿sirve igual que vea las clases grabadas? A ver, el ver las clases grabadas en realidad te perdés el poder interactuar. De todas maneras va a haber un chat también en el cual vamos a estar interactuando y van a tener tareas semana a semana. No se crean que es solo un ratito. Van a tener que trabajar.
¿sí? Yo te diría que esperes a la versión del año que viene, si no puedes estar online, porque una cosa es perderte un encuentro y otra cosa es no verlo nunca en vivo. De cualquier manera, compro el libro y está todo bien. Y lo charlaremos en consulta. Total, perfecto. ¿Vos te dejaste esto grabado? Porque yo entré, estoy Sí, con sí, sí. fiebre y También les va a llegar para si lo quieren Bueno, perfecto. volver a ver. Bueno, gracias a Bueno, mañana todos. les llega toda la info, no sean ansiosas. Gracias, Buenísimo. Carla. Muchísimas gracias, Doc. Muchísimas gracias. Me Muy encantó. bueno, Carla. Bueno, Invalorables, gracias. gracias a ustedes por estar acá. Gracias. Que tengan lindo fin. Muchas Gracias. gracias. Nos vemos. Gracias. Chao. Gracias, Igualmente. igual.